Algunas personas no son pobres por falta de oportunidades. Son pobres por hábitos que les roban la vida sin darse cuenta, y hoy vas a descubrir si eres una de ellas. ¿Alguna vez sentiste que trabajaste todo el mes y el dinero desapareció como si fuera humo? Esa sensación que te hace pensar, hago todo bien, entonces ¿por qué nada cambia? Es como vivir corriendo sin avanzar, una caminadora financiera que solo acelera pero nunca te lleva hacia adelante. Quizás ya hiciste la misma promesa que miles de personas hacen a las 23:59 del último día del mes. Mañana cambio, este mes será diferente. Pero el día pasa, el salario cae, la vida sucede, y sin darte cuenta vuelves al mismo camino de siempre, el camino que quita más de lo que da. Imagina la escena. Abres tu cuenta con esperanza, pero ves el saldo casi en cero, te aprieta el pecho. Revisas el historial y aparecen varias compras pequeñas, impulsivas, automáticas. Son solo 50 pesos, son solo 120 pesos, solo por hoy. Pero esos solo se convierten en una red que ahoga tu futuro. Y cuando miras la vida que quieres, la casa, la libertad, el tiempo, la estabilidad, todo parece distante, no porque sea imposible, sino porque aún no rompiste el patrón que te detiene. Si esto te tocó, este video no es uno más, es lo que te faltaba, porque aquí vas a enfrentar la verdad que todos evitan. La pobreza no es solo un resultado, la pobreza es un patrón, y un patrón se repite incluso cuando intentas cambiar. Es una mentalidad invisible que dice, luego lo arreglo, me merezco este gasto, todos hacen lo mismo, yo no nací para ser rico. Pero eso es mentira, y la mentira más peligrosa es la que crees sin cuestionar. La verdad es dura, pero libera. La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la cabeza, y la riqueza también. Existen 5 tipos de personas que, si no entienden qué están haciendo mal, van a vivir atrapadas en el mismo círculo hasta el último día, y hoy vas a descubrir si eres una de ellas. Y lo más importante, cómo salir de ese papel. Para entenderlo, volvamos a la historia de Rafael, 32 años, un tipo común como tú y como yo. Trabaja duro, se levanta temprano, va y vuelve, hace lo que tiene que hacer, pero siempre con la sensación de que la vida no avanza, de que de alguna forma está atrasado consigo mismo. El problema de Rafael nunca fue ganar poco. El problema era lo que hacía con lo poco que ganaba. Rafael recibía su sueldo, miraba su cuenta y pensaba, por fin puedo respirar. Y en 1900 ese suspiro se premiaba. Un antojo, una suscripción, un gustito, una pequeña escapada, me lo merezco. Esa frase, corta, ligera y aparentemente inocente, fue la más cara de su vida. Día 10, todavía tranquilo. Día 15, empieza a pesar. Día 20, empieza a incomodar. Día 28, el desespero vuelve. Y al llegar el fin de mes, este mes sí cambio. Y en el mismo instante repetía el ciclo. Esto no tiene que ver con inteligencia, ni con saber o no saber. Tiene que ver con patrón, con hábitos que se mantienen por tanto tiempo que ya ni te das cuenta de que existen. Hasta que un día, y todos tienen un día así, Rafael tuvo un chispazo, algo simple pero poderoso. Se dio cuenta de que un compañero del trabajo, ganando lo mismo que él, tenía dinero sobrando todos los meses. No era más inteligente, no tenía más estudios, no tenía suerte. La diferencia estaba en las microdecisiones. Mientras Rafael compraba impulsos, el amigo compraba futuro. Mientras Rafael huía de la realidad, el amigo la enfrentaba de frente. Mientras Rafael gastaba para sentir alivio, el amigo invertía para sentir tranquilidad. Fue cuando Rafael abrió su historial, de verdad, que llegó el choque. No era falta de dinero, era falta de dirección. Y ahí empezó el giro. Rafael hizo 3 movimientos simples pero fuertes. 1. Puso límites. Definió lo que podía gastar y lo que no podía tocar. 2. Creó un sistema. No fue complejo, fue automático. Un pequeño monto separado cada mes. La semilla. 3. Dejó de huir de la realidad. Enfrentó los números, aceptó el dolor, tomó el control. Y en pocos meses, algo que nunca había sentido empezó a aparecer. Respiro, ligereza, sobra, perspectiva. La historia de Rafael no es sobre Rafael, es sobre ti, sobre lo que aún no ves, sobre el patrón que repites sin darte cuenta, sobre la vida que podrías tener si cambiaras pequeños detalles. Porque hay un punto importante aquí, la pobreza es un sistema, la riqueza también, y tú puedes estar atrapado en uno, o a punto de entrar.
en el otro. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es entender cuál de los 5 tipos de personas eres hoy y en cuál necesitas convertirte para romper el ciclo. Las lecciones que vas a ver no son consejos bonitos. Son verdades que, si se ignoran, destruyen vidas financieras desde adentro. Y si la mayoría de las personas no se vuelve rica, no es por falta de inteligencia, es porque nunca se detuvieron a entender estas 5 leyes que gobiernan el camino hacia la riqueza. Cada una de ellas es un corte en la realidad, un choque, una revelación. Y si realmente dejas que esto entre, es imposible terminar este video siendo la misma persona de antes. Respira, porque ahora empieza la parte que cambia tu cabeza. Lección 1. Quien huye de la realidad nunca se vuelve rico. La gran mayoría de las personas no es pobre porque gana poco. Es pobre porque se niega a mirar su propia vida financiera. Huir de la realidad es un vicio, y la fuga parece inofensiva. Luego reviso el estado de cuenta. Mañana lo organizo. No quiero estresarme ahora. Dios proveerá. Pero la realidad no envejece bien. Cuanto más la ignoras, más crece. Quien no enfrenta los números termina siendo rehén de ellos. La gente piensa que evitar la dor es la solución, pero es lo contrario. Evitar la dor solo aumenta la dor. Todo rico, todo inversor y todo futuro próspero comienza en el mismo punto, el valor de mirar la verdad. La realidad no es tu enemiga, es tu GPS. Mientras huyas de los números, vivirás en la oscuridad y quien camina en la oscuridad tropieza siempre en el mismo lugar. Lección 2. Quien vive por impulso, muere sin patrimonio. El impulso es el ladrón más silencioso del dinero. No es el gasto grande el que te derrumba, es el gasto que ni notas. Riesgo. 1. La suscripción que ni usas. Riesgo 2. El delivery que se volvió costumbre. Riesgo 3. La compra para celebrar. Riesgo 4. El gustito para compensar un día malo. Mientras el pobre gasta para aliviar, el rico gasta para construir. El pobre piensa en el ahora, el rico piensa en el después. Cuando vives por impulso, vives sin estrategia, y quien vive sin estrategia nunca construye patrimonio. Tienes que entender una verdad dura. Una vida sin control no es vida, es supervivencia. Y la supervivencia se come todo. Todo patrimonio nace de una sola decisión: renunciar al impulso para abrir espacio al futuro. Lección 3. La mentalidad de supervivencia impide la riqueza. La mentalidad de supervivencia es así. Pasas el día apagando incendios, corriendo detrás de problemas, resolviendo lo que puedes, viviendo en estado de alerta. Y cuando siempre estás apagando incendios, no tienes tiempo para construir nada que dure. Es imposible crear riqueza cuando tu cabeza está atrapada en el hoy, en el ahora, en el desespero. El futuro nunca llega porque el presente está en colapso. La mentalidad de supervivencia te deja ciego. Solo piensas en no perder, y quien solo piensa en no perder nunca gana. El primer cambio no está en el bolsillo, está en la cabeza. Lección 4. Quien no tiene sistema, tiene suerte, y la suerte se acaba. Lo que separa a quien se vuelve rico de quien no se vuelve no es genialidad, no es talento, no es suerte, es sistema. Sistema es un conjunto de acciones repetidas que funcionan incluso cuando no estás intentando. La suerte es aleatoria, el sistema es predecible. Si dependes de la suerte, ganarás una vez y perderás 1000. Si dependes del sistema, puedes perder una y ganar 1000. El sistema es disciplina que se convierte en estructura, es organización que se convierte en poder, es simplicidad que se convierte en riqueza. Todo rico tiene sistema, ningún pobre tem. Cuando creas un sistema simple, aunque pequeño, empiezas a ver resultados que nunca habías visto. Lección 5. Quien culpa al mundo pierde el control de su propia vida. Esta es la más dolorosa de todas, porque es fácil culpar al gobierno, al jefe, al pasado, a la infancia, a la economía, a la familia, al destino. Culpar da alivio, culpar quita el peso, pero también quita el poder. Cuando culpas al mundo, le dices al universo: yo no puedo cambiar nada. Y la vida responde: entonces nada cambia. El giro empieza en el único punto donde tienes poder real, la responsabilidad. Cuando asumes responsabilidad, abres la puerta del crecimiento. Cuando dejas de apuntar hacia afuera, empiezas a levantar tu vida desde dentro. Y puedes creerlo, ahí es donde la riqueza empieza. Ahora que entiendes las leyes, llega la parte más importante. ¿Qué haces hoy para salir del ciclo? No basta con saber, tienes que actuar.
sin complicaciones, sin planillas que dan dolor de cabeza, sin reglas que solo funcionan para quien ya es rico. 3 pasos simples, directos y profundamente transformadores. Movimiento 1. El número de la verdad. Ve a tu estado de cuenta. Mira, enfrenta, acepta lo que está ahí y responde la pregunta central. ¿A dónde realmente se está yendo mi dinero? Sin dramatismo, sin culpa, sin fantasía. Cuando ves la verdad, abres la puerta del cambio. El número de la verdad es la herramienta más poderosa del pobre que decide dejar de ser pobre. Movimiento 2. El microcorte. La mayoría de las personas intenta cambiar la vida con un Big Bang. Todo de una vez, revolución completa, promesas irreales. Y por eso nadie consigue mudar. La transformación real empieza pequeña. Empieza en lo micro, en el primer paso, en el primer corte. Elige un único gasto inútil, 1, y elimínalo por 30 días. ¿Parece insignificante? ¿Parece poco? Es ahí donde la mente se equivoca. Un microcorte es el comienzo de un macro resultado. Si no puedes cortar un gasto de 50 pesos, ¿cómo vas a manejar 50,000? Movimiento 3. El primer sistema. El sistema es el puente entre el tú de hoy y el tú de mañana. Separar automáticamente un 5% de lo que ganas parece irrelevante, pero es la semilla, la ancla, el primer ladrillo del futuro. ¿Poco? Sí, pero casi todo patrimonio empieza así, pequeño, consistente, automático. Quien espera tener mucho para empezar, nunca empieza. Quien empieza con poco, empieza a tener mucho. El primer sistema no se trata del dinero que guardas, sino de la identidad que comienzas a construir. Dejas de ser alguien que solo gasta y te conviertes en alguien que construye. La parte más dura de toda transformación es poner el espejo delante de tu propia vida y perceber que el mayor enemigo y el mayor aliado siempre fueron la misma persona, tú. No es fácil admitirlo. Es cómodo culpar al mundo. Es fácil apuntar al gobierno, a la economía, al pasado, a la familia, al salario, a la ciudad, a la suerte. Culpar te da un alivio momentáneo, pero también te encadena. La parte más dolorosa no es la falta de dinero, es la sensación de no tener control. Es sentir que tu vida está en piloto automático y que solo estás siendo arrastrado. Es sentir que la vida está pasando contigo, en vez de pasar por causa de ti. Pero existe un momento, un segundo exacto, en que todo puede girar. Es el Seitono. Segundo en que descubres que la responsabilidad no es un peso, es una llave. Cuando entiendes que tu vida muda cuando tú mudas, todo lo que parecía imposible empieza a volverse difícil, y todo lo que era difícil empieza a volverse posible, y todo lo que era posible empieza a volverse probable. La verdad es simple. Cuando entiendes que el cambio depende de ti, nadie más puede detenerte. Nadie. No importa si empezaste tarde, no importa si fallaste 1000 veces, no importa si te dijeron para desistir, no importa si se burlaron de tu intento. No importa si creciste sin referencia, sin apoyo, sin dirección. La vida siempre te ofrece un reinicio, y el reinicio empieza en el primer paso. Y tú diste ese paso hoy. Pensaste en tu futuro. Pausaste la ruta automática que te mantenía estancado. Rompiste la primera capa del ciclo que atrapa a millones de personas. Ahora, si cierras los ojos un instante, ¿lo sientes? Es una mezcla de miedo y esperanza. Es el corazón tirando hacia un lado y la mente tirando hacia el otro. Es la sensación de estar frente a algo que nunca viste, pero que siempre quisiste. Es la sensación del giro. La riqueza nunca fue sobre tener más, nunca fue sobre acumular, nunca fue sobre dinero por dinero. La riqueza siempre fue, y siempre será, sobre convertirte en más disciplinado, más consciente, más fuerte, más intencional, más tú. El dinero es solo la consecuencia de la persona en la que te estás convirtiendo. Y la pregunta que queda ahora es la única. ¿Qué importa? ¿Vas a seguir caminando? Porque el primer paso ya lo diste, pero el camino es largo. Está lleno de tentaciones, lleno de atajos falsos, lleno de descuentos, promociones e invitaciones para volver al patrón antiguo. Y desde hoy, cada decisión que tomes, las pequeñas, las mínimas, las casi invisibles, van a mostrarle al mundo si realmente estás listo para romper el ciclo que te mantuvo atrapado por tanto tiempo. No necesitas cambiarlo todo, solo necesitas seguir avanzando, sin prisa, sin culpa, sin peso, simplemente avanzando, un paso, luego otro, y cuando menos lo esperes,
Vas a mirar hacia atrás y perceber que aquella vida antigua, la vida del caos, del miedo, del descontrol, del impulso, ya no te pertenece. Esa es la parte emocional del camino. Es el suelo temblando, es el pecho ardiendo, es la mente despertando, es el corazón diciendo, yo puedo, yo consigo, yo voy. Y ahora, la decisión es tuya. Seguir o retroceder, avanzar o repetir, vivir el futuro o revivir el pasado. Tú eliges. Si este video tuvo sentido para ti, deja aquí en los comentarios una única frase. Voy a romper el ciclo. Esa frase no es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Y si quieres continuar esta evolución, hay un video aquí al lado que profundiza este tema. Haz clic y sigue conmigo. Si este contenido te ayudó, suscríbete y deja tu like. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, el ciclo solo te retiene hasta el día en que decides romperlo. ¿Pequeño?